Era uno de esos sábados perezosos en los que la casa parecía respirar por sí misma, tranquila, como si tomara aire con calma. Yo estaba envuelta en mi bata favorita con una taza de infusión de menta en la mano tumbada en el sofá, mientras la televisión dejaba sonar reposiciones antiguas de comedias que apenas pedían atención. Todo era calma hasta que una visita inesperada cambió la tarde de una manera silenciosa que nunca habría imaginado. Mi marido Javier había salido temprano a hacer recados. Algo sobre comprar tierra de diatomeas para el jardín y algunas cosas en el Sodimac. No pregunté demasiado, solo sabía que estaría fuera al menos un par de horas. Pero antes, si les gustan las historias reales que exploran los límites del corazón, necesitamos su apoyo. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 3,000 suscriptores. Suscríbanse ahora y activen la campanita. Me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Déjenlo en los comentarios. El silencio en la casa era inusual, roto, únicamente por el zumbido del televisor. Me acomodé entre los cojines, saboreando esa sensación de quietud absoluta. Desde luego, no esperaba visitas, y mucho menos a él. Oí la puerta abrirse. Al principio no me sorprendió. Pensé que era Javier de vuelta antes de lo previsto, pero cuando giré la cabeza lo vi. Era Daniel. Daniel había sido compañero de trabajo de Javier durante más de 20 años en una empresa de importaciones en Puerto Madero. Ahora estaba jubilado, pero aún mantenían una amistad cercana. Era un hombre de unos 60, algo más joven que mi marido, con una barba entrecana y esas arrugas alrededor de los ojos que parecían quedarse a medio camino entre la seriedad y la sonrisa. «Hola, Elena», dijo entrando en el salón como si le perteneciera también. «¿Está Javier?», me incorporé un poco sorprendida. «No, se ha marchado hace un rato». Daniel negó con la cabeza sonriendo. «Vaya, pensaba que estaría en casa». Pasaba cerca y me dije, «Voy a saludar». Se quitó la chaqueta y la dejó en la butaca antes de dejarse caer en el sofá justo a mi lado. No era extraño, ya lo había hecho otras veces. Habíamos compartido café, partidos de fútbol, charlas de sobremesa allí mismo. Pero esa tarde algo era distinto. Quizá el silencio de la casa, la luz dorada entrando por las persianas o el calor de la taza aún entre mis manos. Él miró la tele y sonrió. «Los Brady. ¿No te hacía yo fan de Marcia?» Reí demasiado rápido. «Es solo ruido de fondo». Se acomodó más, apoyando un brazo en él. Yo sentí su proximidad más fuerte que nunca, la bata rozando mi piel, el vapor de la infusión, subiendo mi pulso, marcando un ritmo irregular. Al principio hablamos de tonterías, de la obsesión de Javier por plantar tomates en el patio, de la nueva urbanización que levantaban en las afueras, del calor raro para ser primavera. Su voz era tranquila, conocida, pero debajo de cada palabra había algo distinto. Una pausa, una mirada sostenida demasiado tiempo. «¿Te has hecho algo dijo de repente. Me llevé una mano al cabello, incómoda. «Sí, unas mechas. Necesitaba un cambio». Él sonrió despacio. «Te quedan bien. Estás muy guapa hoy». El silencio que siguió fue denso, lleno de algo que ninguno se atrevía a decir. Fingí mirar la tele, pero sentía su calor, su mirada fija en mí. «Siempre me ha impresionado tu calma, Elena», murmuró. «Incluso en aquellos asados, cuando Javier iba como un loco de un lado a otro, tú parecías el centro tranquilo de todo». Me giré hacia él, sorprendida. «¿De verdad te diste cuenta?», asintió lentamente. «Me fijo más de lo que parece». Su mirada era profunda, reflexiva, nada indebida ni agresiva. Me hizo sentir vista de un modo que hacía años no sentía. Dejé la taza sobre la mesa y mi mano rozó la suya. Ninguno se apartó enseguida. Fue solo un instante, pero suficiente para que el corazón me golpeara con fuerza en el pecho. Daniel suspiró. «Debería irme ya», asentí con voz baja. «Sí, probablemente». Pero ninguno se movió. La luz bañaba la habitación. Su barba entrecana brillaba y el silencio se llenaba de una tensión diferente. No miedo, sino posibilidad. Por fin se levantó. «Le diré a Javier que pasé. Ha sido agradable». Lo acompañé hasta la puerta. Al cerrarla, supe con certeza que algo que había ocurrido en ese salón, aunque sutil, había dejado huella. Me quedé en silencio, sin té ni televisor, solo con mis pensamientos, y comprendí que aquello no había terminado. Esa misma tarde, cuando Javier volvió de sus compras,
La rutina se adueñó de todo. Como siempre, traía sacos de tierra, un nuevo par de guantes de jardinería para mí y 3 tipos de compost que aseguraba que estaban rebajados, pero eran de primera. Hablaba animado, con ilusión, describiendo cómo iba a transformar el patio en su pequeño paraíso verde. Yo asentía, sonreía en los momentos oportunos. Incluso lo ayudé a colocar las cosas en su sitio, pero por dentro estaba en otro lugar. Mi mente seguía atrapada en la imagen de Daniel, sentado, a mi lado, en la forma en que había sostenido mi mirada, en cómo sus dedos rozaron los míos. No había pasado nada, no realmente, y sin embargo, algo dentro de mí había despertado, algo que ya no volvería a quedarse dormido del mismo modo. Aquella noche, mientras Javier dormía profundamente a mi lado, yo permanecí despierta mirando el techo. La luna proyectaba sombras de ramas que se mecían suavemente contra la pared. No me sentía culpable ni enfadada. Lo que sentía era una inquietud extraña, como si una parte de mí, que llevaba años adormecida, se hubiera desperezado, estirando los brazos tras un largo sueño. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Compras, llamadas de los hijos, almuerzos en nuestro restaurante de siempre, paseos con mi vecina Isabel. La vida se desenvolvía con la comodidad de lo rutinario, como un abrigo usado que aún protege, y sin embargo, bajo esa capa de normalidad algo palpitaba distinto. 3 días después, el teléfono vibró en mis manos. Era un mensaje de Daniel. «Hola, ¿está Javier en casa? Quería llevarle unos discos de jazz que andaba buscando». Leí la frase más de una vez. Parecía inocente, pero en mi interior surgió otra pregunta. ¿Realmente necesitaba saber si Javier estaba o era su manera de comprobar si yo estaba sola? Escribí con calma. Ha salido a cortarse el pelo. Volverá en 1 hora. Pasaron unos minutos. Luego otro mensaje iluminó la pantalla. ¿Te importa que pase un momento? Me quedé mirando las palabras, con el eco de la vibración aún en mis manos. Podría haber dicho que no. Podría haber propuesto otro día, pero no lo hice. Claro, pasa. No me cambié de ropa. Llevaba unos vaqueros y una blusa sencilla. No me pinté los labios. No me arreglé el pelo. Pero al escuchar los golpes en la puerta, noté que el corazón me latía con fuerza. Daniel estaba allí, con una pila de vinilos bajo el brazo y una sonrisa contenida. Los encontré detrás de unas cajas de Navidad, explicó. Pensé que mejor traerlos antes de olvidarme. Lo invité a pasar. Javier se pondrá contento. Lleva semanas hablando de ese disco de Coltrane. Dejó los vinilos en el aparador y miró alrededor. ¿Te importa si me quedo un rato? He estado andando por el barrio y necesito descansar. Asentí, señalando hacia el salón. Claro, esta vez eligió la butaca frente al sofá, no a mi lado. Quizá para respetar un límite que ninguno había expresado. Quizá para no parecer demasiado cercano. Aún así, nuestras miradas se encontraban una y otra. ¿Ves? Sosteniéndose un segundo más de lo habitual. Hablamos de cosas corrientes. El mercado, la ciudad, el tiempo, pero bajo cada palabra flotaba otra conversación no dicha, una conciencia compartida de que nos encontrábamos al borde de algo. En un momento, Daniel se inclinó hacia adelante con una sonrisa leve. Espero no haberte incomodado el otro día. No lo planeé, simplemente sentí que estaba bien contigo. Sus palabras me atravesaron más de lo esperado. Crucé las manos sobre mi regazo y respondí con voz tranquila. No me incomodaste. Solo me sorprendiste. Él asintió despacio, con los ojos fijos en los míos. ¿Nunca sientes que hay partes de ti que llevas tanto tiempo guardando que acabas por olvidarlas? Me golpeó la pregunta. Respiré hondo antes de contestar. Sí, todo el tiempo. El silencio que siguió no fue incómodo. Era como estar frente a un lago quieto, sabiendo que podías adentrarte aunque aún no hubieras dado el paso. Daniel suspiró. Siempre ha sido fácil hablar. Contigo, Elena. Javier tiene suerte. Bajé la vista. Mi voz apenas fue un susurro. A veces me pregunto si él lo recuerda. Vi algo cambiar en la expresión de Daniel. No era lástima. Era comprensión. Reconocimiento. Se levantó, sacudiéndose las manos. Mejor me voy. Solo quería dejar los discos. Lo acompañé hasta la puerta. El adiós fue distinto, más lento, con una pausa cargada de algo suspendido. En el umbral, se giró hacia mí. ¿Te apetecería tomar un café algún día? Nada serio, solo... Su tono era cauteloso, sincero. Sentí algo agitarse dentro de mí. Dudé, no porque no quisiera, sino porque temía lo que esa respuesta abriría.
pero mi voz salió suave. Quizá. Él asintió, aceptando esa única palabra. Cuídate, Elena. Cuando cerré la puerta, me quedé un momento quieta, con la mano en el pomo. La casa estaba en silencio. No era romance aún, ni tentación. Era ser vista, escuchada, notada. Y comprendí que un instante puede cambiar todo lo que creías saber de ti misma. La semana que siguió estuvo marcada por un silencio extraño. Javier estaba cada vez más concentrado en su jardín. Cavaba, medía, plantaba, pintaba un banco nuevo que él mismo había montado. Regresaba a la casa con orgullo, mostrándome cada avance como si fuera un logro monumental. Yo lo miraba, lo animaba, hasta le ayudaba a lijar unas tablas, pero dentro de mí me sentía como si caminara en paralelo, como si una parte de mi vida discurriera a un lado de la ventana, mientras la otra seguía el curso de siempre. Daniel no escribió, no llamó. Durante unos días pensé que quizá era lo correcto, que aquel momento en el sofá había sido algo fugaz, una chispa que no debía repetirse, que era mejor dejarlo allí en silencio. Pero el silencio no curaba nada, lo amplificaba. La ausencia de mensajes se convirtió en espacio para mis pensamientos, para volver a oír sus palabras, recordar sus miradas, su forma de decir mi nombre. El jueves por la tarde fui a una dietética de Belgrano a por una crema de lavanda que solía comprar. Apenas había gente en el local. Caminaba distraída por el pasillo de las infusiones, cuando al girar casi choqué con alguien. Era Daniel. Se le notaba igual de sorprendido que yo. «Elena», dijo con una sonrisa nerviosa. «Qué casualidad. No esperaba verte aquí». Me quedé con el tarro de crema apretado en la mano. Yo tampoco. Hubo un silencio breve. Estábamos en mitad del pasillo, rodeados de jabones artesanos y tés con el olor dulzón de la manzanilla en el aire. «Pensaba escribirte», dijo finalmente, pero no estaba seguro de si debía. Asentí despacio. Yo también he estado pensando en aquel día. Vi cómo sus hombros se relajaban, como si esas palabras hubieran soltado un peso. «Yo igual», respondió. No dijimos nada más hasta llegar a la caja. Él me acompañó como si ese encuentro inesperado nos hubiera unido de nuevo sin necesidad de explicaciones. Al salir, la tarde estaba luminosa, los árboles se mecían con la brisa y el sol caía oblicuo sobre la acera. Daniel se detuvo y me miró. «¿Te apetece dar un paseo?» Dudé apenas un segundo. «Vale». Nos dirigimos a los bosques de Palermo. El camino de grava bordeaba un estanque tranquilo. Había patos flotando en el agua y risas lejanas de niños jugando en los columpios. Todo parecía cotidiano, pero debajo de esa calma vibraba una tensión suave, constante. No dejó de preguntarme por qué aquel día se sintió distinto. Dije finalmente. Él me miró mientras caminábamos. «Porque lo fue. Tú y yo. Siempre hemos hablado bien, pero aquel día algo cambió». Bajé la vista al suelo, escuchando el crujido de la grava bajo los pies. Lo sentí también, y me dio miedo. Daniel se quedó en silencio un momento. Luego preguntó en voz baja. «¿Es por Javier?» «Sí», contesté sin dudar, «pero no de la manera que crees». Se detuvo y yo con él. Nos miramos de frente. Javier y yo estamos bien. Siempre lo hemos estado, pero hace tiempo que dejamos de vernos de verdad. Es como si fuéramos compañeros que comparten casa y recuerdos, pero no mucho más. Y esa comodidad te hace olvidar quién eras antes. Daniel me miraba con una mezcla de tristeza y comprensión. «Nunca quise ponerte en una situación difícil», dijo despacio. «Javier es importante para mí, y tú también lo has sido siempre, aunque de lejos. Pero lo que sentí aquel día era real, y no he podido dejar de pensarlo». El viento levantó suavemente mi pelo. Murmuré, casi sin darme cuenta. Yo tampoco lo he olvidado. El silencio que siguió estaba lleno, no vacío. Daniel dio un paso más cerca, con cuidado. «No te estoy pidiendo nada. No quiero causar daño. Solo quiero ser honesto, porque hacía mucho que no sentía algo verdadero, no loco ni peligroso, solo verdadero». Noté que mi corazón latía fuerte, pero al mismo tiempo había una calma extraña en mí. No se trataba de engaños ni de secretos. Era una conexión, una verdad en medio de una vida demasiado previsible. Nos sentamos en un banco frente al agua. El sol teñía de oro la superficie y unas palomas picoteaban a nuestro lado. «¿Nunca sientes que aún hay partes de ti esperando a ser descubiertas?», pregunté con voz baja. Daniel sonrió con suavidad. «Creo que pasamos la vida entera descubriéndolas». Lo miré fijamente. «¿Y qué hacemos con esto? ¿Con lo que está creciendo entre nosotros?». No contestó.
Enseguida observó el agua, y luego volvió a mirarme. Lo tomamos momento a momento, sin expectativas, sin presión, solo con honestidad. Tú mereces eso. Tragué saliva, dejando que sus palabras se asentaran dentro de mí. No era una solución, pero sí era real, y eso por ahora bastaba. Regresamos juntos hasta donde había aparcado. No me pidió volver a vernos. No hacía falta. Ambos sabíamos que no sería la última vez. Conduje de vuelta a casa con la bolsa en el asiento y el aroma de la lavanda impregnando el aire, y comprendí que ese camino no estaba planeado, pero tal vez me llevara a un lugar de mí misma que creía perdido. Los días siguientes se deslizaron como si nada hubiera cambiado, aunque dentro de mí todo estaba distinto. Cocinaba, lavaba la ropa, charlaba con las vecinas, pero una parte de mí seguía en aquel banco del parque con las palabras de Daniel resonando todavía. No era solo él, era lo que representaba, un espejo que me recordaba que yo todavía estaba viva. Javier no parecía darse cuenta. Seguía inmerso en su proyecto del jardín. Cada tarde me enseñaba orgulloso los avances, las vallas pintadas, los bancales alineados, las flores nuevas. Yo lo miraba, lo animaba, incluso le ayudaba, pero en el fondo me sentía como si viviera dos vidas, una rutinaria y otra secreta, hecha de pensamientos que no contaba a nadie. Y entonces, llegó aquella mañana. Al abrir el buzón, encontré entre folletos y propaganda una hoja doblada con mi nombre escrito. Reconocí enseguida la caligrafía de Daniel. Elena, espero que no te moleste que deje esto aquí. No quería llamarte, no porque no quisiera oír tu voz, sino porque no sabría decir todo esto sin equivocarme. Lo que te dije el otro día lo sentí, pero sé que no debo convertirme en una interrupción en tu vida. Mereces claridad, paz. Si algo falta en tu mundo, solo tú puedes decidir cómo llenarlo. Dicho esto, este fin de semana estaré en la cabaña del Delta unos días. Voy allí cuando necesito pensar. Si quieres hablar o simplemente sentarte frente al agua, estaré allí. Si no, también está bien. Sin presión, sin expectativas, siempre con honestidad. Daniel. Leí la nota varias veces. Quedé de pie en el recibidor, apretando el papel entre las manos, como si pudiera darme una respuesta. Ese sábado le dije a Javier que iba a visitar a una amiga en La Plata. Él no preguntó mucho. Me dio un beso en la mejilla y me deseó buen viaje. La carretera serpenteaba entre campos y pueblos tranquilos. Conducía en silencio, sin estar segura de lo que hacía, hasta que giré por el camino de grava que llevaba a la cabaña. Daniel abrió la puerta antes de que pudiera llamar. ¿Has venido?, dijo, en voz baja. No estaba segura de hacerlo, respondí. Yo tampoco estaba seguro de que lo harías. El interior olía a café y a madera de pino. Había un fuego pequeño en la chimenea, y la luz entraba tamizada por las cortinas. Nos sentamos a hablar. Caminamos hasta el río. Dejamos que el viento llenara los silencios. Después de horas de conversación y pausas cargadas, Daniel tomó mi mano. Ese gesto sencillo contenía todo lo que habíamos estado evitando nombrar. Y en ese momento no se trataba de Javier, ni del matrimonio, ni siquiera de lo correcto o lo incorrecto. Se trataba de mí, de sentirme viva, presente, elegida. No cruzamos ninguna línea irreversible. No hubo besos furtivos ni promesas. Solo cercanía, calor, una intimidad tranquila que me recordaba que aún podía desear. Al amanecer, me quedé mirando el cielo teñido de rosa. Dentro de mí, se asentaba una calma que no había sentido en mucho tiempo. Daniel preparó el desayuno. Apenas hablamos. No hacía falta. De marcharme, cuando llegó me acompañó hasta el coche. Pase lo que pase. Lo único que quiero es que seas feliz, Elena, dijo despacio. Sentí los ojos húmedos. Gracias por recordarme que aún puedo querer cosas. No nos besamos. No hicimos planes. Volví a casa bajo un cielo claro. Javier estaba en el jardín con las manos llenas de tierra y me saludó sonriente. Y por primera vez en años no me sentí atrapada. Me sentí alguien que había recordado que su historia aún no había terminado. Pero aquella vuelta a casa no fue igual. Al entrar, lo primero que vi fue a Javier sentado en el salón con el papel de Daniel entre las manos. Me quedé helada. Su rostro estaba pálido, sus labios apretados. ¿Quieres explicarme qué significa esto?, preguntó con voz rota. No podía moverme. El papel arrugado en sus dedos lo decía todo. Javier. Intenté hablar, pero la voz se quebró. Él se levantó despacio, con los ojos brillantes de rabia contenida.
mientras yo me dejaba la espalda en el jardín, creyendo que lo hacía por los dos. Tú estabas en otro sitio con otro hombre. Las palabras golpearon el aire como cuchillos. Yo quise decir que no había pasado nada, que lo que había entre Daniel y yo era solo conexión, palabras, un espejo, pero no pude porque sabía que ya no era cierto. Algo sí había pasado, aunque no se viera. Javier arrojó la nota sobre la mesa. Solo quiero que me digas una cosa, Elena. ¿Todavía me eliges a mí? El silencio fue insoportable. En ese instante comprendí que cualquier respuesta abriría una grieta que no se cerraría jamás. Y entonces, como si el destino quisiera añadir leña al fuego, sonó el timbre. Era Daniel. Había ido a devolverme algo que me había dejado en la cabaña. Al ver a Javier en el salón, se quedó petrificado. Los tres nos miramos, atrapados en un triángulo imposible, y supe que mi vida, a partir de ese momento, jamás volvería a ser la misma. Gracias por llegar hasta el final de la historia. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte al canal. También me gustaría saber desde dónde miran mis videos. Pueden dejarlo también en comentarios, suscríbanse para más historias como esta, y un beso muy fuerte. Adiós.